y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Amén. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Amén. Amén. Entonemos el himno 425. Himno 425. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Doy gracias a Dios porque estamos aquí, alabando su nombre. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Hola, ¿cómo estás? Qué hermoso es reunirnos y así compartir el amor del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Gracias a Dios por... Dios mío. Dios mío. Marcos. Mío. ¿Sí me escucha? Se escucha, hermana. Sí se escucha, hermana Julia. Sí se escucha. Ya no se escucha, hermana. Ya tiene usted apagado su micrófono. Es que se me sale. Ah, ok, hermana. Ya se escucha. Ay, Dios mío. Hermanos, vamos a continuar con la lectura. Vamos a realizar la lectura en el libro de Marcos, capítulo 10. Adelante, hermana. En el libro de Marcos, capítulo 10, del versículo 17 al 25, vamos a hacer la lectura en el libro de Marcos, capítulo 10, del versículo 17 al 25. Amén. La palabra del Señor dice así, yo leo y ustedes por favor me siguen con sus miradas. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo,
¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Amén. Damos la oportunidad al hermano David Samayoa, que nos trae la palabra del Señor en esta tarde. Adelante, hermano. Gracias. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Es un gozo el poder acercarnos a ustedes a través de este medio. Agradezco por la invitación para estar con ustedes. Y ahorita que estábamos meditando en esa sección, en ese pasaje del Evangelio de Marcos, tenemos que recordar que la vida de nuestro Señor Jesucristo fue escrita en 4 evangelios. Y los 4 evangelios, aunque algunos son con semejanzas, presentan una faceta muy diferente de nuestro Señor Jesús. Mateo, por ejemplo, presenta a Jesús como el rey de los judíos. Esto se presenta desde el capítulo 2, cuando los sabios de Oriente llegaron y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Marcos, el evangelio que acabamos de leer, esa porción, presenta una característica de Jesús como el siervo de Jehová, el siervo del Señor, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida de rescate por muchos. El tercer evangelio, que fue escrito por el médico Lucas, habla de la humanidad de Jesús. Por eso constantemente se ve aquella frase: el Hijo del Hombre. Y Juan, el último evangelio que se escribió, presenta a Jesús en su divinidad. El Verbo se hizo carne. En el principio era la palabra era con Dios, la palabra es Dios, el Verbo es Dios. Nos habla de la naturaleza divina de Jesús. Y en ese evangelio presenta precisamente las características o atributos divinos: omnisciente, omnipresente, omnipotente. En ese pasaje que acabamos de leer de Marcos, vemos entonces a Jesús como el siervo. Pero hay una cosa que podemos hacernos una pregunta cuando meditamos en esta porción. Este encuentro que tuvo nuestro Señor Jesús con aquel joven, porque Mateo menciona que era un joven y se acerca a Jesús, nos deja ver algo que es muy importante para nosotros, y es no mirar las cosas o no juzgar las cosas según las apariencias. Nos hemos acostumbrado a tomar juicio de las personas por su apariencia, por lo externo, pero vamos a decirlo de esta manera. Y este es algo que va a tratar este asunto, de este tema, de esa porción. Hay una pregunta que hice precisamente al estar meditando en esto, y es: ¿quién conoce el corazón del hombre? ¿Habrá alguien que conozca el corazón del hombre? Hace más de 2000 años, el profeta Jeremías escribió esto en el capítulo 17, versículo 9. Hace más de 2000 años él dijo: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es una pregunta. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? A veces creemos que los padres conocemos muy bien a nuestros hijos,
y erramos. O a veces los hijos creen conocer bien a los papás, pero tampoco. O los hermanos, o la esposa, o el esposo, o los mejores amigos creen que los conocemos a ellos, o ellos creen que nos conocen a nosotros, o tal vez el psicólogo, o quizás el psiquiatra. La respuesta es que solamente hay uno que conoce totalmente, completamente el interior del ser humano hasta sus intenciones. Yo, Jehová, dice Jeremías, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Por eso tenemos que evitar a veces expresarnos muy locamente y apresuradamente cuando decimos de alguien, es que yo a ti te conozco como la palma de mi mano. ¿Alguna vez has dicho eso? ¿Alguna vez te han dicho eso? Pero realmente erramos. Realmente nuestro juicio de las personas es muy, muy corto. Creemos nosotros, los seres humanos, que conocemos a los demás. Y sabes una cosa, nos equivocamos, porque ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. ¿A qué se debe? A que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Porque dentro del corazón salen los malos pensamientos, dentro del corazón está el pecado, y eso lo menciona en Mateo capítulo 15, nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento hay algo que nos deja ver también el conocimiento divino, la omnisciencia. Él conoce el interior. Cuando el rey Saúl iba a ser sustituido por el rey David, Dios manda a Samuel a casa, a Belén, a casa de Isaí, el padre de David, para que eligieran a un rey, para que eligieran el sustituto y fuera ungido como rey. Y Dios le dijo estas palabras, dice así, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Realmente nosotros solamente juzgamos y creemos conocer a las personas, a veces por sus palabras, sus reacciones, pero casi todo es exterior. El único que puede conocer, ahora sí como a la palma de su mano, y sin temor a equivocarse, qué somos, quiénes somos, qué pensamos, qué es lo que realmente nos caracteriza, es Dios quien conoce lo íntimo de nuestro corazón, el interior de nuestro corazón. Vemos a ese joven que menciona Marcos capítulo 10, cuando dice que él vino corriendo. Hay una cosa, en el Evangelio de Mateo dice que era un joven. Esto quiere decir en su juventud. Y es importante, porque qué bueno que un joven a esta edad, a plena juventud, pudiera buscar a Jesús. Como dijo Eclesiastés o en Salomón en ese libro de Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales tú digas, no hallo en ello contentamiento. Pocos buscan en su juventud al Señor. En la juventud es para vivir el presente. No piensa ni siquiera mucho en el futuro. Es el momento, la circunstancia, la situación que viven en ese momento, lo que es más importante. Pero vamos a analizar a este joven. Este joven llega y uno de los evangelios dice que él llegó corriendo, apresurado, se acerca a Jesús. Posiblemente él ya había escuchado de Jesús. Los evangelios dicen que la fama de Jesús se extendió cuando en algunos lugares y algunas poblaciones hizo sanidades, limpieza de leprosos. La gente entonces se iba y buscaba cómo llegar a Jesús. Y por eso este joven llega y en su juventud se acerca.
¿Cómo se dirige a Jesús? Se acerca, dice, hincando la rodilla delante de él. Con respeto, con reverencia. Y sinceramente, si tú y yo hubiéramos estado ahí, si hubiéramos estado a un lado de nuestro Señor Jesús, como decimos nosotros en México, no hubiéramos ido con la finta. Ah, este sí es un buen joven. Este joven tiene interés en las cosas espirituales. Y pocos jóvenes tienen interés en Dios en su juventud. Pero este joven llega, se hinca y le dice unas palabras a Jesús. Y le dice, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Pero me llama la atención. No le dice Señor, le dice Maestro. De hecho, Jesús fue considerado un rabino. Es la manera como se decía y se expresaban de los maestros, rabí o rabino. Pero cuando este hombre se acerca, es que él nada más considera a Jesús un maestro como uno más. En la actualidad hay muchas personas que no tienen un conocimiento correcto, exacto de quién es Jesús. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, y Él es el Maestro de Maestros. Sí es Maestro, pero Él está por encima de todos los demás. Él es Rey, pero está encima de todos los reyes. Él es el Señor, y está encima de todos los señores, porque Él es Dios hecho carne. Y se acerca a este joven y le dice, Maestro bueno, y le hace una pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Llama la atención. Eso quiere decir que este joven buscaba algo más. Era un joven insatisfecho, como muchos en nuestra juventud, antes de que yo conociera de Jesús. Estaba insatisfecho. Quería llenar algo que no sabía qué era. Y una de las cosas es esto, este joven era rico, pero no estaba satisfecho. La riqueza, los bienes y las posesiones no llenaban su corazón. Era un joven religioso, por lo que se dice aquí, porque él conocía los mandamientos, él guardaba los mandamientos, él procuraba estar delante de los demás bien, correctamente, supuestamente guardando los mandamientos de una manera exterior. Y una de las cosas que podemos decirlo, era un joven rico, religioso, pero insatisfecho. ¿Cuánta gente es religiosa que no tiene paz? ¿Cuánta gente es rica, pero sabe que le falta algo más? ¿Cuánta gente es joven y cree que va a vivir eternamente? Una de las cosas que podemos ver es que este joven experimentaba realmente lo que es el vacío interior. En el libro de Eclesiastés, en el Antiguo Testamento, Salomón escribe esto en el capítulo 3, versículo 11. Dice así ese texto, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Escucha, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Si hay algo que tenemos que entender, es que Dios nos hizo para Él. Nos hizo con la necesidad de Él. Y ese vacío interior, esa forma de sentir algo que nos falta, es por la ausencia de Dios. Ese joven era religioso. Ese joven se acerca a Jesús. Ese joven se acerca con respeto, pero su corazón estaba muy lejos de conocer la realidad de vivir una vida satisfecha, llena. Blaise Pascal, físico matemático, dijo estas palabras: el corazón del hombre es tan grande que el mundo entero no lo puede llenar, mas el amor de Dios es tan abundante que Él puede saciar todo corazón. Solamente hay una manera de que ese vacío, este interior, pueda ser llenado, y es con la
persona bendita de Jesucristo en nuestro corazón. Todo ser humano, cuando venimos a este mundo, tenemos esa necesidad, tenemos ese vacío interior que no se llena con dinero, no se llena con el placer pecaminoso, no se llena con el conocimiento, con la preparación académica, tecnológica, no, porque ese es un vacío espiritual, no es intelectual, no es material, más que emocional, es totalmente espiritual. Como dijo Agustín de Hipona, Señor, tú nos has hecho para ti y no hallará nuestra alma descanso hasta que no esté en ti. Cuando vamos a Cristo, cuando le entregamos nuestro corazón, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, es entonces cuando Él llena nuestra vida, es cuando Él entra a nuestro corazón, es cuando tenemos la plenitud completa en nosotros. El único que puede llenar el vacío que está dentro de ti, que está dentro de todos, es nuestro Señor Jesucristo. Pero ese joven, aparte de que está insatisfecho y está vacío, él creía, se creía capaz de que podía obtener por sus esfuerzos o sus medios o su dinero la vida eterna, porque dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él estaba olvidándose de que la vida eterna, él se estaba olvidando de que interiormente solamente se puede llenar con la presencia de Dios. Pero también se estaba olvidando de algo que fue escrito en el Antiguo Testamento, que habla acerca de que no pueden los bienes satisfacer al hombre, ni comprar la vida eterna, ni pagar por sus pecados. En el Salmo 49, versículo 6 en adelante, dice así la palabra: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Fíjate lo que dice, versículo 7. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir o rescatar al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Repito, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Ningún ser humano puede obtener la vida eterna. Ningún ser humano puede limpiar su corazón. Ningún ser humano puede llenar el vacío en su interior. Necesitamos a Cristo. Necesitamos al Señor. Como dice ese texto, la redención de su vida es de gran precio. ¿Por qué? Porque es de gran precio. Nosotros no tenemos los medios para pagar el rescate de nosotros. Por eso Jesús ofreció y derramó su sangre. Él pagó, no con oro, ni con plata, sino con su sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, decía el apóstol Pedro. ¿Por qué no podemos satisfacer la justicia de Dios? Dos razones importantes. Somos pecadores. Y como pecadores, no podemos presentarnos delante de un Dios que es santo y está apartado del pecado. Número dos, Dios es eterno. Por tanto, su justicia es eterna. Su misericordia es eterna. El juicio es eterno. La condenación es eterna. Y solamente un eterno podía satisfacer la justicia de Dios. Y Dios se hizo carne en Jesucristo. Y cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, sabía todo lo que habría de pasar en su vida. Y él oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad. ¿Qué quiso decir Jesús? Que esa copa era la copa de ira de Dios, que en vez de caer sobre nosotros, iba a ser bebida por Jesús, iba a ser derramada en Jesús, y fue asimismo que el Señor fortaleció a su Hijo a través de un ángel, que Jesús fue a la cruz
porque era el único, y es el único que podía satisfacer la justicia de Dios. El único que por ser santo podía morir por los pecadores. El único que por ser eterno podía pagar una condenación eterna. Y no nos imaginamos, ni entendemos, ni comprendemos humanamente lo que Jesús sufrió en la cruz. Imposible, no se puede. No podemos. Por eso este hombre presenta una especie de orgullo. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le cita, le dice, los mandamientos. ¿Por qué le cita los mandamientos? Porque el propósito de la ley era mostrar a través de los 10 mandamientos de la ley de Dios dada a Moisés, que el hombre es un pecador. El hombre no se puede salvar guardando los mandamientos porque no va a poder. Ya tenemos una naturaleza pecaminosa desde que nacemos. Estamos inclinados al mal. Un solo pecado fue el que llevó a Adán y Eva fuera del huerto de Edén. Un solo pecado fue el que rompió la comunión entre Dios y el hombre. Entonces, por cuanto todos pecaron, dice Pablo en Romanos, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre no. Entonces, Jesús le cita los mandamientos para señalar su pecado. Pero ¿sabes una cosa? A mí me impresiona este joven. Si yo hubiera estado ahí, me hubiera ido con la finta, como decimos. Oh, impresionante, porque le dijo, él respondiendo, le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Era una persona a los ojos de los hombres intachable. Imagínate este joven, rico, buena conducta. Tú dirías, si tuvieras una hija, lo quiero para que sea mi yerno, ¿no? Pero, ¿cómo es que nos dejamos llevar por las apariencias? Jesús le mostró esto y dijo, yo le he guardado todo desde mi juventud. Y hay algo que me impresiona, es impresionante, la reacción de Jesús cuando este joven le dijo, yo he guardado todo esto. Dice en el versículo 21 de Marcos 10, entonces Jesús, mirándole, le amó. Repito, entonces Jesús, mirándole, le amó. Porque si hay algo que tenemos que entender, es que Él nos ama. Y Él amaba a este joven. Y Él te ama a ti. Y Él me ama a mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús iba a ir a la cruz y a morir por ese joven. Pero también Jesús fue a la cruz y murió por ti y por mí. Y Él pagó por toda la humanidad, de todos los tiempos, de todas las culturas, de todas las lenguas. Por eso es tan grande, inmenso, intenso su amor, que no lo comprendemos humanamente. Por eso dice Pablo, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sabes una cosa, cuando este joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, sinceramente, esto desarmaba a cualquier ser humano. Ya tiene el pase al cielo. Ya es una persona impecable. Sí, desarma al ser humano, al ojo humano, pero lo que no desarma es el ojo divino. Y Jesús, conociendo su interior, porque Él es Dios, le dijo, una cosa te falta. Interesante. Le había guardado los mandamientos, pero le faltaba una cosa. Y es increíble. Una sola cosa. Es como pasó en el huerto de Edén. Un solo pecado. Una sola acción de desobediencia. Un solo acto de orgullo y arrogancia, querer vivir como uno quiere, porque ese es el problema de nosotros. Queremos vivir como queremos. Queremos inclusive meter a Dios en nuestros planes en vez de nosotros entrar en los planes de Dios. Y le dijo Jesús a este joven, una cosa te hace falta. ¿Cuál era esa cosa que le hacía falta? Y llama la atención porque esa cosa era un paquete, 3 cosas, que dice así, cuando le dijo,
qué cosas. Uno vende todo lo que tienes, pero no se queda ahí. Dice, dalo a los pobres. ¿Puedes imaginarte? Vende todo lo que tiene. No sabemos cuánto tenía. No sabemos cuántas casas, cuántos ranchos, cuánto tendría en el banco, cuánto habrá invertido en comercio. No lo sabemos. Pero Jesús le dijo, vende todo lo que tienes. ¿Y qué más? Dalo a los pobres. ¿Y qué más? No se quedó ahí. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Tomando tu cruz. ¿Qué le dijo en pocas palabras? Quiero ser salvo. Entonces, deja todo. Sígueme y muere a ti mismo. La Biblia dice que este joven, afligido por esa palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué terrible. De todas las personas con las cuales Jesús tuvo un encuentro, muchos de ellos, después del encuentro con Jesús, se fueron descansando en su alma porque sus pecados habían sido perdonados. Otros se fueron a compartir, como el Gadareno, por toda su ciudad y a toda su familia, del amor de Dios, del amor de Cristo, libre de pecado, libre de demonios. Otros fueron muy gozosos porque fueron limpios de la lepra. Otros contentos porque estaban ciegos y ahora ya podían ver. Otros estaban mudos, ya podían hablar. Pero este caso de este hombre es que él se fue triste. No hubo gozo, no hubo paz, no hubo tranquilidad. Y eso quiere decir, determina que un hombre que rechaza a Jesús, que rechaza la gracia de Dios, vivirá una eternidad de tristeza, de frustración y de una soledad inmensa. Ni el dinero, ni buenas obras pueden salvarle. Pablo dijo, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero qué triste, porque ese hombre, lo que hizo Jesús fue mostrarle lo que él sabía Jesús que tenía. El dinero era su Dios. Los bienes era su pecado. Las posesiones lo habían poseído a él. En vez de que él fuera dueño de las posesiones, sus posesiones económicas lo poseían a él. ¿Cuánta gente el día de hoy se ha sentido solo, angustiado por todo lo que estamos viviendo y deben perder más que la vida, la economía? Y eso lo vemos ahora a través de que hay que levantar la economía del país, cuando estamos viendo cuánta gente muere por causa del COVID. Que él aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma, dijo Jesús. Pero hay una cosa que es muy importante y que tenemos que ver. Aquel hombre se fue triste, triste, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Pero tú que me escuchas, si no has creído en Jesús, hoy puedes venir a Jesús. Hoy puedes decirle, Señor, perdóname. Pablo dijo unas palabras, se las dijo al joven Tito, y quiero leer ese pasaje que está en Tito, capítulo 2, versículo 11 al 13, porque eso es lo que es la gracia de Dios, el favor inmerecido. Y lo dice de esta manera, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo dijo que la gracia de Dios se manifiesta, pero renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Este joven no quiso renunciar a las posesiones. Muchos no creen en Cristo, no se rinden a Cristo porque no quieren renunciar a su pecado, no quieren renunciar al adulterio, no quieren renunciar al materialismo en que se vive, no quieren renunciar a su orgullo,
Y lo que Dios te pide es que te arrepientas. El arrepentimiento nos lleva a renunciar a ese estilo de vida. Si tú no tienes a Jesús y quieres tener la vida eterna, no puedes en tus fuerzas, ni yo, ni nadie. No te podemos salvar. El único es Jesucristo. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es a través de Jesús, quien murió en la cruz, que derramó su sangre para pagar, librarnos, rescatarnos y poseernos. Si tú quisieras ser de Cristo, si tú quisieras arrepentirte, te quiero invitar a hacer una oración junto conmigo. Y la oración que yo voy a hacer a continuación, las palabras que tú vas a repetir, dirígeselas a Dios, pero hazlo con todo tu corazón, sinceramente, porque Él conoce, es el único que conoce nuestro interior. Te invito pues, les invito a cerrar nuestros ojos, inclinar el rostro, y si tú quieres ser de Cristo, quieres tener la vida eterna, dile esta palabra en oración. Dile así: gracias, Señor Jesús. Gracias por hablarme a través de tu palabra. Reconozco que soy pecador o pecadora. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Perdóname, Señor, porque mucho tiempo he querido vivir en pecado. Pero en esta hora, sabiendo que tú me has amado y diste tu vida por mí en la cruz y fuiste torturado, crucificado y pagaste por mi pecado, te pido que me perdones, Señor. Me arrepiento de haber pecado contra ti. Renuncio a todo aquello que yo practicaba y que te ofendía. Y en esta hora te entrego mi corazón. Te doy mi vida. Me rindo a ti para que seas el dueño de mí. Y te doy gracias, mi Dios, por darme la oportunidad de escuchar tu palabra. Darme la oportunidad de arrepentirme en medio de este tiempo. Pero sobre todo, gracias por amarme de tal manera. Bendito seas, Señor Jesús, y espero tu regreso. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración junto conmigo, te voy a decir lo que dijo Jesús en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y los que hemos creído ya en Jesús, amados hermanos allá en Córdoba, que nuestra fidelidad al Señor se mantenga en medio de lo que vivimos, porque lo que vivimos, lo que pasamos o padecemos es temporal. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por último, quiero pedirles un favor, hermanos de Córdoba. Les pido que oren por mi hijo, Eder Samayoa. Él vive en Puebla. Él es pastor de una iglesia y ahorita tiene COVID. Él está aislado, pero oramos que Dios cumpla su propósito en su vida. Dios les guarde, Dios les bendiga y gracias por la invitación, mis hermanos. Bueno, creo que la hermana Julia aún tiene dificultades por su audio. Le vamos a pedir a la hermana Rocío, por favor, que ore por la predicación y por la necesidad expuesta de nuestro hermano David. Hermana Rocío, por favor.
Sí, hermana, claro. Oremos. Bendito Dios, en esta tarde, gracias te damos, Señor, porque tu evangelio no está atado, Señor, no está en prisión. Tu evangelio sigue exponiéndose en las redes sociales, en todos los medios, porque así lo dice tu palabra, Señor, que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Y esta bendita palabra no puede estar encerrada, solamente aislada, sino que es expuesta, Señor, por todos los medios. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te alabamos porque tú eres bueno, porque tú, Señor, siempre estás llamando a tu pueblo al arrepentimiento, aún a los que ya te conocemos, Señor. Nos haces ver y nos confrontas, Señor, con tu palabra para que, Señor, pues nosotros entendamos si estamos haciendo lo correcto, si estamos en tu camino, si estamos obedeciendo, si estamos teniendo ese arrepentimiento, esa actitud correcta o no, Señor. Gracias porque tú nos calas el corazón con tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que fue expuesto en esta tarde. Te alabo, Señor, por la vida de tu siervo, porque por años, Señor, tú lo has usado y tú le has preservado la vida, le has preservado la salud para que esta tarde él pudiera tener esa oportunidad y nosotros también el privilegio de escucharlo, de escuchar tu palabra a través de él. Gracias, Señor, por la disposición que él tiene eh, en exponerla. Y tú ya escuchaste la petición que él tiene, escuchaste que Eder tiene COVID y está aislado, Señor. Yo te ruego, te suplico, mi Dios, que lo acompañes, que él sienta tu presencia, que le proveas para todas sus necesidades, que le fortalezcas con los síntomas de esta enfermedad, que le fortalezcas, Señor, por favor, ayúdalo. Bendice a su familia. Señor, suple sus necesidades, Señor. Te ruego que, por favor, Dios mío, lo socorras y que también tú le muestres a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra cuál es el plan o qué es lo que tú quieres enseñarle a través de esto que estás permitiendo en su vida, Señor, porque como tu palabra dice en Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos para bien y no para mal, pensamientos buenos y no malos, para darles el fin que esperan. Así que yo estoy segura, porque así lo dice tu palabra, que tus planes, tus pensamientos y tus propósitos para Eder y para su familia son buenos y no malos. Tú tienes, Señor, algo bueno para sus vidas, pero pues tú permites estas situaciones porque es la manera en que tú a veces también obras, Señor. Y te alabamos y te glorificamos porque la vida de Eder y de su familia están a la vista de tus ojos, Señor. Tú has puesto tus ojos en ellos y tú les has comprado con la sangre de tu Hijo Jesús. Tu Hijo Jesús los compró con su sangre y ahora, Señor, tú estás permitiendo esta prueba en su vida. Te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús que les des la victoria, les des, Señor, la salida, que les proveas para sus necesidades, que le fortalezcas físicamente y, Señor, que pues tu nombre sea glorificado en la vida de Eder y de su familia y que el propósito que tú tienes para él y su familia se cumplan, Señor, como tú quieres. Encomiendo la vida de nuestro hermano David, de su esposa Maru. Te ruego, Señor, que también tú le sigas proveyendo lo necesario para sus necesidades. Señor, ayudes a mi hermano David con pues los problemas o las molestias físicas que él tiene. Te ruego, Señor, que lo ayudes. Te ruego que pongas en su corazón gozo, paz, alegría
y que Él siga siendo de bendición aún en este tiempo que Él está también enfrentando pues esta situación con sus oídos. Señor, tú sigas poniendo en su corazón y sigas dando la capacidad de seguir siendo de bendición para la gente que tú le pones a ministrar. Por favor, Señor, abrázalo y fortalécelo cuando él y su esposa necesiten el consuelo tuyo, la fortaleza, Señor, cuando su ánimo se desfallezca. Sé tú su roca fuerte, su refugio, su alegría, su gozo, Señor. Los encomiendo en tus manos y gracias por este hermoso tiempo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, elevo esta oración. Amén. Amén. Hermanos, quiero comentarles, disculpen si intervengo, ya que oré, quiero darles un testimonio. El hermano David Samayoa, pues y su esposa Maru, fueron los instrumentos que Dios utilizó para que el evangelio llegara a mi familia. Mis hermanos comenzaron a ir a clases bíblicas con la hermana Maru. De niños nos fueron a invitar. Yo no sé si iba yo o no, pero sé que mis hermanos sí iban. Y después, pues el hermano David llegó a la casa a visitar a mis papás, a mi mamá, luego a mi papá. Y pues después de un buen tiempo de lucha y de rechazo por parte de mi padre, pues Dios, que ya estaba en sus planes y en sus propósitos, que fuera su hijo, Él tocó el corazón de mi papá y de mi mamá y pues Dios fue glorificado en la vida de mis papás y de la familia. Cuando estaba ya a punto de diluirse mi familia, de separarse, iba ya en proceso de ser una familia disfuncional, pues Dios permitió que todo fuera diferente hasta ahora que ya mis padres tienen más de 50 años de casados, pero yo glorifico a Dios porque pues Dios utiliza vasos de honra, Dios utiliza instrumentos para que las familias lleguen al conocimiento de Él. Y bueno, yo quería yo dar este testimonio de que Dios usó a los hermanos. Me parece que aún no estaban casados, ellos eran novios y pues ellos servían al Señor ya junto con la familia de la hermana Maru. Ahora pues los veo después de 53 años, 54 años ya, juntos nuevamente los vuelvo a ver y todavía unidos en Cristo. Para mí es una alegría y no quería dejar pasar esta oportunidad para compartirles que pues es un hermano que ha sido de gran bendición para nuestra vida y que pues Dios llegó a mi familia por medio de su siervo que es Él. Gracias, hermano David. Sé que ya se lo he dicho muchas veces, pero gracias por su obediencia a Cristo al llevar el evangelio a mi casa. Amén. Gloria a Dios, hermano. Bueno, creo que no sé si la hermana Julia ya se pueda conectar o si no continuamos. Damos gracias a Dios por el testimonio de la hermana Rocío que nos acaba de compartir. Dice la palabra del Señor en el Salmo 84:5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Confiamos en el Señor, los propósitos que Él tiene para la vida del hermano David y para la vida de su hijo y de su familia también, que Dios los siga bendiciendo. Es momento ahora de depositar nuestras ofrendas. Vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 436, Padre, Dueño y Señor, y asimismo se van depositando las ofrendas en el lugar donde se tenga destinado. Himno número 436. Padre
Amén. Le pido por favor a la hermana Amada que ore por favor por las ofrendas que se acaban de levantar en cada hogar. Por favor, hermana. Sí, hermano. Padre Santo, te damos muchas gracias porque has sido bueno con nosotros, porque nada ha faltado en nuestras vidas, Señor, porque has provisto el sustento de cada día, nos has dado más de lo que merecemos, Señor. Gracias por tu bondad para con nosotros sin merecer. Te rogamos que sigas siendo con nuestros hogares, nuestras necesidades, Señor bendito, que ayudes a esforzarnos cada día, Padre Santo. Gracias por los trabajos que provees. Te rogamos también por aquellas familias, aquellos hermanos, Señor, que están pasando momentos de necesidad, falta de trabajo, escasez, Padre Santo. Te rogamos que tú los sustentes, Señor, que permitas que puedan tener el alimento de cada día, Padre Santo. Ayúdanos a ser buenos mayordomos, buenos administradores de lo que tú nos das, Señor, de lo que tú nos bendices cada día. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a abrir nuevamente nuestros himnarios, ahora en el himno 449, Confiad en Jehová, y al concluirlo le vamos a pedir por favor a nuestro hermano David que nos guíe por favor con la oración de despedida, hermano. Terminando el himno, la oración de despedida, el himno número 449. Tu cordura en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti has confiado en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová. Gracias, Señor, por esta tarde. Te damos las gracias por tu bondad y misericordia al permitir que estuviéramos juntos. Ahora deseamos que en esta semana tú guíes nuestras vidas, guardes nuestras familias y nos permitas glorificarte el tiempo que nos resta mientras estamos aquí. Gracias, mi Dios, por este tiempo, esta oportunidad. Bendice a mis hermanos en Córdoba, bendice a tu iglesia. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Les recordamos de las actividades de la semana. El lunes, el estudio del Evangelio según San Juan. El martes continúa el estudio de Cantares. Y el jueves, el servicio de oración. Todos a las 8 de la noche por vía Skype, por esta misma vía. Les invitamos a que abran sus cámaras para saludar al hermano. Buenas noches, hermano. Dios, Buenas noches. ya no se ve. Hermano David, no se ve su cámara. Digo, no se ve usted. Que no te viste, pero está activada. No, sí mira. se ve. Ahí ya la no. apagamos y ya la volvemos a encender. Ahí está. Ahí sí, ahí está. Dios les bendiga. Ya, hermano, nada más hágase un poquito para su izquierda, para verse mejor. Ahí.